Bien, y seguimos avanzando entonces con este estudio. Estamos estudiando los Hechos de los Apóstoles y lo último que vimos fue el capítulo 26, versículo 18. Seguimos avanzando con el versículo 19 del capítulo 26, ¿cierto? La Reina Valera dice, Pablo obedece la visión. Vamos a leer desde el 19 hasta el 23. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, ¿cierto? Entonces seguimos adelante con la defensa que está haciendo eh, Pablo, ¿cierto? Dice Pablo, le dice, ¿cierto?, al rey Agripa que no fue rebelde a la visión, es decir, que él llevó a cabo fielmente lo que el Señor le había mandado hacer, ¿cierto? Y decía el 20 que antes había anunciado primeramente a los que estaban en Damasco, eh, y esto nos recuerda, ¿cierto?, que inmediatamente después de haberse convertido, él empezó a predicar la palabra del Señor, precisamente en Damasco. Y Jerusalén dice después, y por toda la tierra de Judea, ¿cierto? Eh, Obviamente que después que predica en Damasco se dirige a otras partes, ¿cierto? O a otras regiones de Judea también. Y a los gentiles, ¿cierto? Y se convirtieron a Dios. Y a los gentiles, perdón, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, lo que se estaba refiriendo a que les pedía a los gentiles que se apartaran de los ídolos paganos y que aceptaran, ¿cierto?, a Cristo como su Señor. Y el 21 decía, por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, intentaron matarme, ¿cierto? Pablo sabía que los motivos por los cuales los judíos querían eliminarlo, ¿cierto? Pero más que por él, por ser él como Pablo propiamente tal, querían matarlo por la predicación acerca de Jesús que él hacía, ¿cierto? Y el hecho decía, pero gracias a la ayuda que recibo de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, ¿cierto? O sea, le está declarando frente a Agripa, perdón, eh, que Dios lo sostenía, ¿cierto? A pesar de los momentos difíciles que él estaba pasando. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que venir, ¿cierto? Es decir, que Pablo de alguna manera afirma que el mensaje que él entregaba se basaba completamente, ¿cierto?, en la Santa Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En todo lo que se conocía hasta ese momento de la palabra del Señor. Y el 23 decía que Cristo, por supuesto que el Mesías, había de padecer, ¿cierto? Y ser el primero de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por supuesto que se refiere a Cristo como la única luz, ¿cierto?, para el mundo y para las personas en general, ¿cierto? Después del 24 vamos a seguir leyendo cuando Pablo insta a Agripa a que se crea, ¿cierto? Vamos a leer el 24, vamos a leerlo hasta el final, del 24 hasta el último versículo que es el 32, ¿cierto? Ya, dice Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, está loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo,
ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? ¿Cierto? Entonces, bueno, decía el 24 que Pablo decía estas cosas en su defensa y que luego Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo, la mucha letra te vuelve loco, ¿cierto? Eh, Pablo, o sea, perdón, Festo, obviamente como un gentil, él no podía entender, ¿cierto?, el argumento que Pablo le planteaba, bíblicamente hablando, acerca de la muerte, la resurrección de Jesucristo, ¿cierto?, y el cumplimiento de las profecías que se habían establecido en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que por supuesto que era necesario que se cumplieran para la salvación del ser humano, a través de la muerte de Cristo. Eso Festo no lo podía entender porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, ¿cierto? El hombre natural no entiende cuando lee la Biblia, porque no tiene el discernimiento de parte del Señor. Y el 25 decía, pero él dijo, no estoy loco, ¿cierto? Excelente. Bueno, en más bien algo en sentido figurado, que él se refería a que no estaba loco, se refería a que no estaba desequilibrado o que no estaba demente. Pero obviamente estaba loco por la causa de Cristo, como cada uno de nosotros debería estarlo, ¿cierto? Excelentísimo gesto, digo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, ¿cierto? Eh, pues el rey, ¿cierto? Cuando se refiere a Agripa, sabe estas cosas delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón, ¿cierto? Eh, el rey Agripa de seguro sabía acerca de Jesús, ¿cierto? Era imposible que no lo supiera porque ya Jesús era un personaje conocido en toda la región. Y aquí empezamos a ver, ¿cierto?, cómo el rey casi es persuadido para aceptar a Cristo, ¿cierto? Que dice el 27, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿cierto? Eh, y Pablo dijo en el 29, yo le pido a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, llegasen a ser tales como soy yo, ¿cierto? Eh, Pablo, de alguna manera, ¿cierto?, a través de esta actitud que tenía frente a la autoridad, digamos, eh, revela la posición que cada creyente debería tener, ¿cierto?, frente a las personas que no conocen el Evangelio, ¿cierto? Luchar y tener esa intención y ese deseo porque acepten a Cristo. Excepto estas cadenas, ¿cierto? Decía Pablo. Y el 30 decía, y cuando hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, ¿cierto? ¿Por qué se pararon? Porque no querían oír más lo que estaba diciendo Pablo, ¿cierto? Pero entonces dice que se levantaron y en ese momento se acabó la audiencia. Y de esa manera, por supuesto, que también se acabó para ellos la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna, ¿cierto? Porque rechazaron derechamente al gran instrumento que Dios había utilizado, como es Pablo, ¿cierto?, para recibir el Evangelio. Y el 31 dice, y cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo, ninguna cosa ni de muerte ni de prisión hace este hombre, ¿cierto? Eh, y Agripa dijo a Festo, el 32, ¿podía este hombre ser suelto si no hubiese apelado a César, ¿cierto? Eh, bien, con esto estamos terminando el capítulo 26 y vamos a empezar ahora el versículo 27 que nos habla, todavía estamos, ¿cierto?, con las peripecias de Pablo, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de Pablo cuando es enviado a Roma, ¿cierto? Eh, zarpa a Roma, ¿cierto? Dice otra versión. Esto es a partir del año 62 después de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 27, perdón, desde el versículo 1 del capítulo 27 hasta el número eh, 13, ¿ya? Hasta la tempestad en el mar. Dice, Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros a Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia.
y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella. Navegando muchos días desapareció y llegando a duras penas frente al nido, porque no impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y sabiendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de las naves, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. ¿Cierto? Ahí con ese versículo 13 cerramos esta idea del zarpe de Pablo hacia Roma, ¿cierto? Porque dice que cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, porque era el tiempo, ¿cierto?, que ya Pablo se fuera a Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, ¿cierto? Eh, esa compañía Augusta era un escuadrón que era de élite ya en ese tiempo, o sea, contaban con toda la confianza del emperador, ¿ya? Eh, y dicen los, así que embarcándonos en una nave adramitena, partimos estando con nosotros a Aristarco, Macedonia y Tesalónica, para navegar hacia los puertos de Asia, ¿cierto? Eh, Aquí lo único que aclara es que Pablo, digamos, Festo permitió a Pablo que Pablo viajara con dos compañeros, ¿cierto? Eh, y después dice, y otro día llegamos a Sidón, ¿cierto? Sidón es un puerto que está a unos 112 kilómetros más o menos al noreste de Cesarea, perdón. Eh, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, le permitió que fuese a sus amigos para ser de ellos asistidos, ¿cierto? Eh, Dice el versículo 4 y haciéndonos a la vera desde allí, es decir, desde Sidón, navegamos bajo de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y el 5 dice, ¿cierto?, que habían pasado el mar de Sicilia y Panfilia, que habían arribado a Mira, a la ciudad de Licia, y el 6 decía, ¿cierto?, que hallando ya centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella, es decir, cambiaron de barco, ¿ya? Está muy detallado, ¿cierto?, todo esto los viajes de Pablo. Y el 7 decía que habla acerca de los vientos, ¿cierto? Que los vientos en definitiva no eran propicios y que por eso no habían avanzado mucho en esta salida, digamos, a través del mar. Y el 8, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Que costeándola difícilmente llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad eh, de la Sea, ¿cierto? Eh, y el 9 decía, y pasando mucho tiempo, lo más probable es que pasaron muchos días sin viento propicios para poder navegar, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, ¿cierto? Diciendo, varones, el 10, ¿cierto? Veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la carga, ¿cierto? O el cargamento, y de la nave, sino también de nuestras personas, habrá de ser la navegación, ¿ya? Y el 11 decía, pero el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿cierto? Y no habiendo puerto, dice el 12, ¿cierto? No habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí por si pudiese arribar a Fenice e invernar allí, que es un pueblo de Creta que mira al nordeste y sudeste, ¿cierto? Era un puerto que era bastante espacioso eh, y por supuesto que siempre recalaban ahí los barcos imperiales, ¿cierto? Los barcos del emperador, por eso que era conocido. Y el 13 dice, soplando vientos suaves, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, alzaron las velas y iban cerca de la costa de Creta, ¿cierto? Estaban esperando en definitiva la dirección del viento. Eh, el 14, vamos a seguir avanzando con el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 20, del 14 al 20. Del 14 al 20. Dice,
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatados la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave y teniendo temor de darle la sierte, arrearon las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatientes, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparentos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cierto? Entonces, está hablando de una tempestad que se produjo en ese momento, ¿cierto? Que en definitiva era un huracán, ¿cierto? Como dice el versículo 14. Y el 15, cuando dice, y siendo arrebatada la nave y no pudimos resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. Esto se refiere a que el timonel, digamos, simplemente no podía sostener la rueda por la fuerza del viento, ¿cierto? Era un viento muy huracanado que estaban sufriendo. eh, y por lo tanto no podían hacer nada para sostener la nave más que navegar a la deriva, ¿cierto? A donde fuera que el viento lo llevara, ¿ya? Se habían entregado a la fuerza del mar y habían soltado, digamos, el timón. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llamaba Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, ¿cierto? Eh, el esquife es un pequeño bote salvavidas que se utilizaba en esa época, que lo estaban jalando para que no se les perdiera, ¿cierto? Por si de alguna manera zozobraba la nave. Eh, Y decía después el 17 el cual tomado usaba de remedio ciñendo las naves, ¿cierto? Eh, y teniendo temor de que encallasen en la sirte, abajadas las velas, eran así llevadas, ¿cierto? Al bajar las velas, obviamente, era más difícil que el viento los pudiera tirar de un lado hacia otro, ¿cierto? Dice después el 18 pero siendo atormentados de una vehemente tempestad, al día siguiente comenzaron a alijar, ¿cierto? A alijar se refiere a aligerar, ¿cierto? Empezaron a tirar algunas cosas fuera de borda para estar un poco más livianitos, para que no se fueran a hundir. Y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, ¿cierto? Se refiere al tercer día después de marcharse de Clauda, lanzaron algunos equipos que tenían, ¿cierto? Algunas pertenencias para quedar más alivianados en la carga. Y el 20 dice, al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya perdimos toda esperanza de sobrevivir, ¿cierto? Bien, sigamos avanzando. Vamos a leer desde el 21 hasta el 26, ¿cierto? Del 21 hasta el 26. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salpar de dieta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegas contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, con todo en, es necesario que demos en alguna isla, ¿cierto? Eh, entonces, Pablo vuelve a tener una visión, ¿cierto? Un ángel, que es lo que le expresa a las personas que iban viajando con él. Le dice 21, después de pasar mucho sin alimento, eh, no se refiere a que estaba ayunando precisamente Pablo, sino que simplemente no tenían alimento. Habían tirado todo por la borda, había sido un viaje muy espeluznante, muy largo, entonces no tenían alimento. Por eso dice que mucho tiempo sin alimento, puesto que pie en medio de ellos dijo, puesto en pie en medio de ellos dijo, fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta para evitar este inconveniente, ¿cierto? Y daño. En el fondo, Pablo le está diciendo que deberían haberlo oído y no haber salido de Creta tan luego, pero no le estaba dando una reprimenda, sino que más bien un fundamento para lo que estaba por decirles ahora, ¿cierto? Lo que viene a continuación.
El 22, pero ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, pues pues ninguna pérdida habrá de personas alguna entre vosotros, no solamente de la nave, ¿cierto? Y se refiere, ¿cierto?, a que el barco a lo mejor iba a quedar dañado o que se iban a perder las cosas que habían arriba, pero ninguna de las personas que viajaban con él iba a perder la vida, ¿cierto? Y el 23 decía, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, ¿cierto? Eh, y el 24 decía, diciendo Pablo, no temas, ¿cierto? Es necesario que seas presentado delante del César. Y aquí Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Y el 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, ¿cierto? O sea, era imposible que alguno de ellos dejara de creer en lo que Pablo estaba predicando, ¿cierto? Porque Pablo les estaba asegurando que a pesar de la tempestad que estaban pasando, la que habían pasado, en la que tenían que por pasar, ninguno de ellos iba a fallecer, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo no creer, ¿cierto?, en el Señor cuando uno ve una visión tan clara a través de este instrumento del Señor? Y el 26 dice, si bien tendremos que encallar en una isla, ¿cierto? O tendremos que parar en una isla, ¿cierto? Obviamente que seguramente el ángel no le dijo a Pablo cuál era la isla, ¿cierto? Por eso Pablo dice, vamos a tener que encallar en alguna isla. Y después el 27, y aquí nos habla, ¿cierto?, casi de la parte final del viaje, de este viaje tan estrepitoso, eh, porque al parecer naufragaron, ¿cierto? Dice eh, el 27 al 44, ¿eh? Del 27 al 44, a ver si alcanzamos a leer. Dice, eh, venía la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquife al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Con tanto ruego y comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos comieron, ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y después dice, cuando se hizo de día, dice el naufragio, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hinchada quedó inmóvil y la popa salía con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en otras cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué tremenda aventura pidió Pablo, ¿cierto?, por predicar el Evangelio, porque dice el 27, eh, y venía la decimocuarta noche, ¿cierto?, que corresponde a la duración del tiempo después de que él salió de Puerto Bueno, y siendo llevado por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, ¿cierto? Porque se podían escuchar las olas que estaban rompiendo en la orilla del mar. Y el 28 dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, ¿cierto? Son como 36 metros más o menos de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo temor de dar el lugar escabroso, dice el 29, echaron 4 anclas de la proa, perdón, 4 anclas de la popa, deseaban que llegara a ser de día, ¿cierto? Estaban preocupados, obviamente, estaban ansiosos de poder saber dónde estaban, ¿cierto? Que era de noche. Entonces, dice el 30,
procurando los marineros huir de la nave, lanzaron el esquife al mar, ¿cierto? Aparentando como que iban a alargar las anclas de proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no queda en la nave, vosotros no podéis salvaros, ¿cierto? Eh, y el 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder, ¿cierto? O sea, el centurión le creyó a Pablo. Y el 33, y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciendo, este es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayunos, no comiendo nada, ¿cierto? Por tanto, ruego os toméis alimento por vuestra salud. El 34. Que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, dice el 35, tomando el pan, dijo gracias a Dios, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer, ¿cierto? Bueno, eso es lo que cada uno de los creyentes tiene que hacer al momento de comer, ¿cierto? Darle gracias a Dios por los alimentos. Y el 36 dice entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también, ¿cierto? Se empezaron a alimentar porque habían pasado muchos días en ayuno. Y éramos todas las personas en la nave 276, ¿cierto? Eh, Era un barco bastante grande, ¿cierto? Para la cantidad de personas que nos señala la Biblia. Y satisfechos de comida, alivianaban la nave echando el grano al mar. Y el 39 decía, y cuando se hizo de día, no conocían la tierra, es decir, no sabían dónde se encontraban, pero veían un golfo que tenía orillas, el cual acordaron encallar si pudiera la nave, ¿cierto? O sea, querían acercar la nave lo más que pudieran a la orilla para poder bajar, ¿cierto? Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, soltando también las amarras de los timones e izando las velas de prueba al viento, se iban hacia la orilla, ¿cierto? Tratando de llegar a la orilla. Pero topando en un lugar de dos corrientes del mar, hicieron encallar la nave y la proa hinchada estaba sin moverse y la popa salió por la fuerza del mar. O sea, no podían acercarse tanto como ellos querían porque la nave se estaba destruyendo. Entonces, dice el 42, de acuerdo de los soldados, entonces el acuerdo de los soldados era que mataran a los presos para que ninguno se fuera nadando, ¿cierto? Eh, y esto era porque el Imperio Romano condenaba a muerte a, a todo guardia o soldado, ¿cierto? Que dejara ir a un preso, pero que se arrancara. Por eso querían matarlo a todos. Y el 43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se negó, ¿cierto?, al acuerdo, o estorbó el acuerdo, eh, porque él ya entendía que Pablo era más que un simple preso, ¿cierto? Era alguien importante para los propósitos de Dios. Y mandó que los pudiesen nadar, que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y finalmente 44 dice, los demás, parte sentaban la parte de las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿cierto? Entonces se cumplió exactamente lo que el ángel le había prometido o le había dicho a Pablo, ¿cierto? Porque sabemos que Dios nunca miente. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos amados. Eh, y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de Pablo en la isla de Malta, ¿cierto? Es decir, vamos a estar dando inicio al capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Le va a pedir a la hermana Cecilia o al hermano Esteban, si está por ahí, que nos puedan despedir con una oración, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor Jesús, por estar en esta hora escuchando su palabra. Agradecemos, Dios mío, porque estás con nosotros, nos cuidas, nos protege, nos acompañas, Padre Celestial, esperando que todo lo que hayamos aprendido quede atesorado en nuestros corazones. Te pedimos que cuide a los hermanos que se han conectado, los proteja, los cuides en su dormir, Dios mío, así a todos los hermanos que nos congregamos, Padre Celestial. Te pedimos que nos cuide, nos proteja y te damos gracias por esta reunión que hemos realizado. Todo te lo entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.